Verónica Rosemena es especialista en comunicación, dedicada a impartir talleres y asesorías en presentaciones poderosas y secretos del lenguaje corporal. En su entrevista, Vero nos comparte conocimientos y herramientas para mejorar las habilidades comunicativas y potenciar la expresión personal y profesional. No escuchamos realmente a los demás. Y creo que la tecnología, los celulares, toda esta inmediatez solamente afecta aún más eso, porque el ser humano tiende a distraerse con escucha. Espera, ya sé lo que piensas. Otro podcast. Pero te prometo que este es diferente. Vimos una oportunidad que no estaba siendo tomada en cuenta y la tomamos. Nuestras historias son especiales y merecen ser contadas. Esta historia empieza contigo y queremos que tú seas parte del todo el trayecto. Suscríbete y sé parte de una conversación fuera del ordinario, porque aquí hacemos más. Verónica, mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Eres una de las personas que probablemente más sabe sobre el tema de la comunicación, poder persuadir, poder un poco transmitir de forma más efectiva tu mensaje. Primero quiero preguntarte de dónde nace tu amor y tu pasión por el tema de la comunicación. A veces yo digo que más que estar enamorada de la comunicación, a mí lo que me encanta es saber cómo nos relacionamos las personas y cómo podemos las personas también transformarnos para usar nuestra comunicación como una herramienta para mejorar nuestras vidas. Entonces, más que la comunicación en sí, me gusta lo que la comunicación puede hacer por las personas y por eso me fascina bastante. ¿Qué has aprendido durante todos estos años dentro de tu pasión, de eso de buscar que las personas mejoren su comunicación? Hay muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te interesaría saber de ese aprendizaje? Probablemente alguna anécdota que te haya marcado dentro de todos estos años. Algo que me llega bastante es que usualmente mis talleres de comunicación, por ejemplo, son para empresas. Y son con un enfoque, digamos, más corporativo a veces, ¿verdad? Que la persona me contrata para que su equipo de trabajo se comunique mejor entre ellos. Pero a veces me sucede que en un taller alguien del público me dice, Vero, usé lo que me enseñaste con mi hijo, por ejemplo, o con mi pareja, o con mis padres, y siento que me ayudó. Y eso de ahí me sorprende y me llega mucho porque no era el enfoque que tenía cuando daba el taller, pero es cierto que las técnicas de comunicación funcionan en cualquier escenario, sea corporativo o sea personal. Entonces, esos momentos me llegan bastante, cuando alguien me sorprende utilizando lo que aprende en otra área de su vida que puede ser incluso mucho más íntima. Y en este caso, tomando tu ejemplo como referencia, ¿qué crees que podría aprender el espectador que nos está viendo hoy dentro de esta conversación contigo? Lo primero quizás a saber que la comunicación nace y se hace, es decir, tú puedes nacer con cierta habilidad para comunicarte, todos aprendemos a hablar, a expresarnos, pero eso no significa que no hay espacio para mejorar, es decir, la comunicación también es una técnica, también es un aprendizaje, es una habilidad y que como tal, todas las personas, incluso los que están viendo este programa, pueden trabajar y pueden desarrollarla y que vale la pena hacerlo además porque la comunicación es esa habilidad que nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones personales, nuestras relaciones profesionales, nuestra carrera. Es decir, es imposible no comunicar. Muy buen punto de partida. Vamos a hablar de diferentes áreas. Quiero hablar desde la comunicación interpersonal hasta también la comunicación que se da en grandes escenarios, que puede también darse en entrevistas y demás. Pero vamos empezando desde lo pequeño hasta ir a lo más grande. Empecemos por la comunicación interpersonal. ¿Cuáles crees tú que han sido o son actualmente los mayores problemas dentro de esa comunicación interpersonal que tú puedes ver entre tus clientes o entre personas en general cada vez que ves una conversación? Bueno, uno de los problemas en comunicación interpersonal es que no escuchamos realmente a los demás. Y creo que la tecnología, los celulares, toda esta inmediatez solamente afecta aún más eso, porque el ser humano tiende a distraerse cuando escucha. Es decir, eso es algo que incluso lo han estudiado, lo han evaluado e intentan descubrir por qué nos distraemos. Y digamos, explicado de forma sencilla, cuando estamos escuchando, es como que nuestro cerebro dice, quiero más. Es decir, ya escuché, yo doy para más. Entonces el cerebro como que se impacienta, por decirlo de una forma coloquial.
Y por eso hay personas que cuando escuchan, por ejemplo, se anticipan a la respuesta en su cabeza, ¿verdad? Empiezan a decir, le voy a responder tal cosa. O hay gente que cuando escucha simplemente se distrae y empezó a pensar en cualquier otra cosa distinta de la conversación. Hay gente que cuando escucha, por ejemplo, hablando por teléfono, le gusta hacer garabatos, le gusta hacer... Es por lo que te digo, es porque el cerebro busca algo más que hacer que solo escuchar. Tanto así que le han tenido que nombrar escucha activa. Porque significa que tienes que activarla, tienes que hacerla con intención. Entonces creo que ese es un gran reto en comunicación interpersonal, poder escuchar de verdad a los demás con atención y con intención de comprender al otro y no solamente de querer empujar tu punto de vista. Esa es enorme. ¿Y cómo crees que podríamos mejorar ese tema de saber escuchar y no solo oír? A ver, primero, la intención. La intención es súper importante en tu comunicación. Es decir, ¿con qué intención estoy ingresando a esta conversación con esta persona? Desde el principio tengo que predisponerme a escuchar, porque si no lo hago con intención, mi atención es probable que va a tomar vida propia, es decir, me voy a distraer. Pero si yo tengo la intención y lo tengo presente, cada vez que me voy, regreso. Es casi como meditar. La meditación, si te vas, regresas a tu respiración, por ejemplo. Es lo mismo, cuando estás escuchando a alguien, si ves que tu mente empieza a irse, por más de que quieres irte con tu mente a capaz pensar en alguna fantasía o lo que sea, tú la regresas al presente. Entonces, entrenarte en eso ya es bastantísimo. Y la intención es ese primer paso. Recuerdo, bueno, aquí también voy a hacer una confesión. Yo he sido parte de los alumnos de Vero dentro de todos sus años de experiencia. Y una vez me aconsejaste el practicar el tema del mindfulness, de la meditación. Y yo creo que tiene que ver con justamente el tratar de escuchar y estar presente. ¿Cómo esa parte en particular del estar más presente a través del mindfulness te ha ayudado a ti? Mindfulness, esa atención plena al presente, que es lo que significa estar mindful, estar presente, estar atento, te ayuda hartísimo a muchas cosas, porque, ¿sabes? A veces también, por ejemplo, en las conversaciones, en la comunicación, cuando estamos atentos a lo que estamos nosotros también internamente sintiendo, por ejemplo, o me doy cuenta de qué está pasando por mi mente, eso me permite estar menos en piloto automático y menos a la defensiva en una interacción. Entonces, por ejemplo, alguien hace algo que te molestó. Si tú practicas atención plena o mindfulness y te observas un poco de introspección, puedes decir, a ver, ¿qué historia me estoy contando respecto a este suceso? Porque a veces lo que más te molesta no es tanto lo que la persona hizo, por ejemplo, llegó tarde. Es la historia que te estás contando de por qué llegó tarde. Por ejemplo, llegó tarde porque no me respeta. Pero esa historia te la estás inventando tú, porque hasta el momento no tienes pruebas de que esa persona no te respete. Es decir, capaz llegó tarde porque algo sucedió, no lo sabes. Pero si tú practicas mindfulness o atención plena, te puedes dar cuenta de eso. Te puedes dar cuenta de qué pensamientos y de qué sensaciones te están predisponiendo a una comunicación, digamos, negativa o difícil o muy confrontativa. Y si te das cuenta, puedes parar. Puedes parar a tiempo, puedes respirar, puedes intentar relajarte un poco y de ahí tener un acercamiento de curiosidad y decir, oye, ¿cómo así llegaste tarde? Te estaba esperando. ¿Podrías darnos un ejemplo práctico de cómo tú lo haces dentro de tu vida? El ejemplo que te acabo de decir, digamos, por ejemplo, si algo sucedió, ¿verdad? Y empiezo a notar las emociones. No siempre lo logro, porque eso es algo importante de resaltar, somos humanos, ¿verdad? Así seas profesor de comunicación, así tengas 14 años de experiencia, igual hay momentos en que las emociones se van a ganar. Hay momentos en que, por ejemplo, todos tenemos a veces ciertas narrativas, ciertas historias que tienen una tendencia a repetirse en nosotros y nos predisponen hacia los demás. Mientras más profunda sea esa narrativa, a veces más difícil es poderla cambiar. O también tenemos estos puntos ciegos, a todos nos pasa. Entonces, pero cuando logro usar mis propios ejercicios conmigo misma, es cuando digo, ok, puedo parar antes de reaccionar, puedo darme cuenta de qué me está motivando a actuar de esta manera en esta conversación. ¿Qué me está impulsando, por ejemplo, a esa impaciencia de decir, en este momento tenemos que conversar de esto? En este momento, no quiero esperar. Porque esas actitudes, tú te das cuenta de que usualmente te llevan a una mala comunicación. Entonces, cuando me logro pillar a mí misma, darme cuenta que estoy en eso, ok, ¿qué hago? Yo siempre digo que hay que hablarle al cuerpo a través del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
sacudo el cuerpo, hago estiramientos, hago respiraciones. Puedes hacer un poco de journaling, también de escribir qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está sucediendo. Puedes también a veces, incluso me gusta mucho a mí pedir otra perspectiva. Hablar con un amigo o con una amiga y contarle lo que pasa para ver su perspectiva. Porque cuando ves desde una perspectiva externa, te puedes pillar más, te puedes dar cuenta, ¿sabes qué? Es verdad, capaz estoy exagerando. Capaz me estoy creando una historia de esta situación que no es tan real. Entonces, todo lo que te permita ganar algo de perspectiva, sea conversarlo con otra persona, sea respirar, calmarte, relajar el cuerpo, trabajar con el cuerpo, eso ayuda a poder tener una visión más amplia que te va a permitir comunicarte mejor. Entonces se podría decir que la clave o una de las claves en la comunicación es saber conocerse a uno mismo, el estar presente y el saber cómo tus emociones te afectan y cómo tu cuerpo a través de los gestos dicen algo a la otra persona. También, totalmente. O sea, el autoconocimiento es clave en comunicación y creo que para cualquier habilidad que tú quieras desarrollar. Entonces, conocerme, conocer, como te decía, mis narrativas y conocer esos disparadores, esas cosas que me tienden a afectar en una comunicación. Conocer si tal vez tiendo a ser una persona más pasiva en mi comunicación, que me guardo las cosas, o soy una persona más visceral, que no se guarda las cosas. Y saber, como bien dijiste, que eso que voy a estar sintiendo se va a filtrar a través de mi lenguaje no verbal. Y definitivamente va a afectar esa interacción. Vamos a ponernos quizás en un espacio práctico. Estoy conversando con alguien. Okay. Quiero convencerle de una idea. Digamos, puede ser una idea de negocio o puede ser cualquier idea de proyecto en general, o simplemente quiero convencer a alguien de que salga conmigo una noche. Trato de estar presente, de saber escuchar y no solo oír. ¿Qué otras características debo tener en cuenta? Quizás temas de tono de voz, temas de mis propios gestos. ¿Qué otras cosas nos hacen falta ahí? Hay una palabra clave que no quiero terminar este episodio sin decirla y es conexión. Comunicar es conectar. Y si hay algo que quiero que la audiencia se lleve es eso, comunicar es conectar. Y en la medida en que logres conectar, vas a ver el éxito en cualquier interacción, como acabas de decir, sea en el plano romántico o en el plano profesional. Si tú logras conectar con la otra persona, tienes muchas más probabilidades de que te diga que sí, de que funcione a tu favor esa interacción. ¿Cómo podemos conectar, por ejemplo, otra vez, ya no solamente las palabras que salen de mi boca, sino quizás a través de los gestos y de cualquier otra parte no verbal de mí hacia el otro? ¿Cómo puedo mejorar esa conexión? Bueno, ahí hay todos estos estudios súper interesantes sobre las neuronas espejo. ¿Y qué es lo que dicen las neuronas espejo? Que cuando el ser humano está hablando con otro y hay química, hay conexión, naturalmente es como que empezamos a encajar. Y ese encaje de uno con otro pasa, sí, por un lado por tal vez temas en común, pero también por la forma en que expresamos esos temas en común y también por la manera en que usamos el lenguaje no verbal. Entonces, cuando hay conexión, cuando hay sintonía, hay también simetría, es decir, empezamos a tener un lenguaje corporal parecido a la otra persona. La voz, la velocidad a la que hablamos, la intensidad o la fuerza con la que hablamos empieza a ser un match también, eso se llama pacing en inglés. Y el tema del lenguaje corporal, en inglés le dicen mirroring o espejeo. El término técnico es isopraxis, que es cuando reflejas al otro. Entonces eso lo puedes hacer a propósito, es decir, si yo veo tal vez que quiero conectar contigo y aún no entramos en confianza, puedo observar cómo es tu lenguaje no verbal y tratar de crear una sintonía con eso sin que sea muy obvio. Tengo que resaltar eso. No es que si tú te pones así, luego así, yo lo voy a hacer igualito porque puede más bien quedar mal. Pero es como muy sutil. Y la idea es que con el tiempo de la conversación ya pase de forma natural. ¿Por qué? Porque como me intereso por ti, como te escucho con atención y te sientes validado, eso crea ese encaje. Y luego empieza a fluir mejor esa comunicación y esa conexión. Eso me parece muy interesante, porque a la larga el conectar, como bien dices, no solamente se trata de las palabras que salen de mi boca, sino también tratan de otros gestos no verbales que quizás nosotros no nos damos cuenta conscientemente, pero existen y forman parte de la comunicación entre personas. Y justamente hablabas un poco de esta técnica, ¿no? De hacer un poco de mirroring para convencer al otro. Quizás este tipo de técnicas, y puedes darnos alguna otra herramienta,
pero incluso podrían utilizarse quizás también para la manipulación, dependiendo de con qué persona estás hablando, ¿verdad? Por supuesto, de hecho, justo hace poco comentaba de que algo que a veces me pasa con mi trabajo es que me da cierta resistencia cuando pienso que estas técnicas pueden ser utilizadas por cualquier persona, no siempre con intenciones positivas. O sea, la comunicación es un medio muy poderoso, para bien y para mal, depende de quién lo utiliza. Y todas esas técnicas que estamos conversando, en muchas más, las han estudiado y se sabe que psicológicamente influyen en los demás. Entonces, digamos que el poder de la comunicación depende en las manos de quien esté, para ver cómo lo va a utilizar. ¿Podrías darnos una técnica o algo clave en lo que podemos fijarnos para saber si una persona nos está mintiendo? Porque creo que es algo que nos interesa bastante saber. Y a veces puede parecer a través de algunos gestos o de algunas palabras que se dicen, pero luego nos olvidamos y no lo ponemos en práctica. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber si una persona nos está mintiendo o no? Ya, ok. Aquí no sé si voy a decepcionar un poco a la audiencia, pero yo soy de la escuela de Joe Navarro. Joe Navarro es un ex interrogador del FBI y su trabajo consistía en atrapar espías. Entonces, considero que es una autoridad en la materia y lo que él dice, que está respaldado por muchos otros científicos, es que no hay un gesto particular que puedas decir 100% seguro es sinónimo de engaño. Es decir, no existe el efecto Pinocho, que siempre que miente le crece la nariz. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sí hay? ¿Qué es lo que sí hay? Sí les voy a dar igual algo a la audiencia de ese tema. Lo primero es que lo que sí puede pasar es que tú conoces a alguien. Si tú conoces a alguien, tú puedes determinar lo que se conoce como la línea base de comportamiento. ¿Qué es la línea base de comportamiento? Es que como ya te conozco tanto a ti, yo ya me he dado cuenta que justo te descubrí en una mentira y cuando tiendes a mentir, como dicen, ¿cuál es tu tell? Tiendes a rascarte la ceja, por ejemplo. Ya tienes ya ese tema. Si yo ya te conozco, yo ya puedo determinar eso. Eso es muy distinto, pero no es algo que está validado universalmente. Eso es algo propio tuyo. ¿Qué es lo que sí está más validado universalmente? Indicios de comodidad y también indicios de incomodidad. Es decir, yo me puedo dar cuenta por ciertos indicios no verbales o gestos, expresiones, de que una persona no está cómoda. Ahora, puede no estar cómoda porque está mintiendo, pero también puede no estar cómoda porque el tema le estresa, porque le preocupa. Entonces, hay que tener igual cierto juicio antes de evaluar y decir, esta persona me miente porque se rascó la nariz, por ejemplo. Eso de ahí no es algo que está tan validado en la actualidad. Y, por ejemplo, cuando no conocemos completamente a una persona o recién estamos conociendo, incluso puede pasar en ámbitos de negocio, en ámbitos de trabajo, uno tiene que lidiar con diferentes personas a la vez. Quizás también deberíamos guiarnos un poco por la intuición para saber si realmente alguien nos puede estar mintiendo o no y guiarnos por ciertas pequeñas pistas no verbales o verbales entre lo que nos mencionan. A ver, por un lado está lo que te decía. Si la persona empieza a dar indicios de incomodidad, de disconfort, es decir, puede ser parálisis, es decir, se queda demasiado estático, puede ser apaciguadores o pacificadores, es decir, se empieza a rascar mucho aquí, empieza a mover mucho el pie o la pierna. Eso es un indicio de que la conversación o lo que le preguntaste le genera una incomodidad, segurísimo, eso no hay duda. La pregunta es si esa incomodidad es porque está mintiendo o no. Y eso es lo que tienes que deslucidar ya con lo que le vas conversando, lo que le vas hablando. Ahora, la intuición, que es lo que mencionabas. Me parece que la intuición es algo sumamente válido. De hecho, eso que muchas veces llamamos intuición es esa parte más, digamos, primitiva, más instintiva de nuestro cerebro reaccionando rápido para nuestra supervivencia. Es eso que te dice, no te trepas a ese auto, porque hay algo raro ahí. No sabes por qué, pero te sientes raro. Es porque una parte tuya logró percibir de forma muy rápida, probablemente, indicios no verbales de la otra persona de que no era de confianza. Y ahí, por supuesto, que no sirve la intuición. Pero aquí yo sí quiero poner como una especie de paréntesis, o un asterisco más bien, de que a veces la intuición también puede estar influenciada por traumas, por ejemplo, por cosas que hemos experimentado en el pasado, por prejuicios. Por ejemplo, han hecho estudios súper interesantes en el que han descubierto que los seres humanos tendemos a juzgar rostros con expresión neutral como más molestos cuando son personas de otra raza. Es decir, si una persona ve a alguien de una raza distinta, por más de que tenga en su rostro una expresión neutral,
tiende más bien a pensar que puede estar molesto que cuando es alguien de tu propia raza. Obviamente esto se empeora a medida que la persona es más racista, pero al parecer hay como una especie de base en que a la mayoría de nosotros nos sucede eso. Es decir, cuando hay una persona que es distinta que a mí, tiendo a juzgarla de una forma diferente. Y tú puedes decir, tu intuición te dice que la persona está molesta, pero capaz no es la intuición. Es el miedo a lo distinto. Entonces, sí, hay que confiar en la intuición, pero también hay que saber que podemos tener estos ciertos filtros, estos ciertos prejuicios. Sesgos. Sesgos, exacto. Sesgos que nos están influyendo en cómo juzgamos al otro. Y ahí es donde a veces ves los malentendidos, que tú le dices a una persona, oye, estás molesto conmigo, y la persona no está molesta. Pero tú lo estás juzgando como que sí lo está. Porque intuyes que lo está, pero capaz realmente no está molesto contigo. Eso es muy buen dato. Creo que a veces los sesgos, quizás evolutivos, porque a la larga Claro, somos seres humanos, es muy interesante. somos seres evolutivos, pueden quedar impregnados a lo largo del tiempo dentro de nosotros. Quiero tomarme de tu última respuesta para preguntarte, generalmente siempre se dice que hay personas extrovertidas, hay personas extrovertidas, e incluso hay ahora quizás una nueva clasificación, no sé si sea tan nueva, pero están los ambiverts, Ambiverts, es que es un poco ahí un punto en medio entre ambos. Estas técnicas para mejorar la comunicación interpersonal, ¿solamente se aplican para personas extrovertidas o hay personas introvertidas, por ejemplo, como yo, y me catalogo una de esa forma, pero las personas introvertidas también podríamos mejorar en muchos aspectos para justamente ayudar a esa conexión con el otro? Por supuesto, es más, diría que probablemente los introvertidos son los que más se benefician de estas técnicas, porque si te pones a ver la característica además de alguien introvertido es que tiene la introspección, es decir, tiendes a ver hacia adentro, ¿verdad? Tienes a ver hacia tu propio mundo interior, tus pensamientos, tus sentimientos, lo cual está muy bueno y te puede ayudar, de hecho, a mejorar como comunicador porque hay ese autoconocimiento, ¿verdad? Pero, ¿en qué se beneficia el introvertido entonces? De esa mirada al exterior, es decir, yo ya sé que cuando observo, más bien, no me observo a mí, observo al otro, y ya sé qué significan ciertos indicios no verbales, eso me da pistas del comportamiento del otro. Me ayuda a tener más información para poder relacionarme mejor. Y me ayuda también a saber, ok, ¿cómo estoy usando yo mis indicios no verbales para poder conectar con el otro? Porque tal vez si soy introvertido, tiendo a usar mi comunicación de una forma más tímida o un poco más rígida o un poco más hacia adentro, ¿verdad? Conocer esto me permite saber, ok, ¿cómo está mi lenguaje no verbal? ¿Está un poco más contraído para poderlo expandir? Entonces, por supuesto que un introvertido se va a beneficiar de estos temas. Y si, por ejemplo, lo pasamos del área interpersonal y ya lo llevamos quizás al área de la comunicación externa, vamos a hablar de presentaciones, de hablar dentro de un panel de jurados, hablarle a tu compañía, hablarle incluso a una audiencia, sean estudiantes, políticos y demás. Las personas introvertidas también tienen la capacidad de romper esas barreras y poder transmitir adecuadamente a la audiencia, o quizás el mito es que solamente los extrovertidos son aquellas personas que pueden manejarse grandes audiencias como tal. Tú acabas de decir que te consideras más introvertido que extrovertido. Sí, ¿Y sí. ganaste o no ganaste hace poco un premio? Es verdad, pero bueno, la idea es tratar justamente de derribar esos mitos. Exacto, es un ejemplo aquí de que siendo una persona introvertida puedes ganar premios internacionales hablando en público, haciendo un pitch, porque es justo lo que dije hace un momento, ahora el comunicador nace, pero también se hace. Es decir, por muy introvertido que seas, si tú aprendes técnicas de comunicación, algunas de las cuales hemos estado conversando a lo largo de este capítulo, y las practicas, sobre todo, la práctica es fundamental. Si tú las practicas, vas a ver resultados, por supuesto. Tengo clientes extrovertidos, introvertidos, de diferentes ramas de las profesiones. La verdad es que algo bonito de mi carrera es que sí me ha permitido conocer a muchas personas y a muchos profesionales y diferentes casos. ¿Y qué es lo que veo en común en todos ellos? Que los que más practican son los que mejoran, sean introvertidos o extrovertidos. Y eso se traduce en mayor éxito en sus carreras. Es como en cualquier profesión, hay que practicar más para hacerte un maestro en ello. Así es. Y en tal caso, ¿qué consejos nos puedes dar para mejorar nuestra comunicación externa a grandes audiencias? ¿Qué debemos tener en cuenta para cuando tenemos que tener una presentación o tenemos que dar un discurso ante un gran público? Porque me imagino yo
que el contexto es diferente, porque ya no estás hablando con una persona. Tienes que fijarte ya también en hablarle a decenas, cientos, miles de personas. Así es. Bueno, aquí un consejo que igual se mantiene es el tema de conectar. Conectar con tu audiencia, conectar con el público, sea una persona o sean 100. Ahora, definitivamente es distinto tener que hablar con uno o con 100. Entonces, aquí hay un factor importante que es cómo te estás relacionando, por ejemplo, con los nervios o la ansiedad que produce hablar en público ante 100 personas. Y eso sí es importante. No se trata de eliminar los nervios a un 100% porque eso es prácticamente imposible, pero sí se trata de poder gestionar ese nerviosismo para que no te sabotee en la presentación, para poder hablar con más calma, con mayor seguridad, porque algo importante de saber en comunicación es que tú no puedes hacer que tu público sienta algo que tú no sientes primero. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo hacer que la audiencia se apasione por un tema si yo primero no siento pasión por ese tema. Justamente porque hablamos de esto de las neuronas espejo, de que el ser humano es contagioso, por decirlo de una manera. Entonces, si tú estás ansioso, si tú estás incómodo de estar en el escenario y no intentas regularlo, puede suceder que el público empiece a sentirse incómodo también contigo. Y eso no quieres que pase. Si tú no quieres estar ahí y quieres salir corriendo del escenario, ¿cómo vas a lograr que tu público se sienta contento de estar ahí? Tú eres el primero que tiene que sentirse agradecido, contento, emocionado, motivado de estar ahí y de poder conversar con los demás. Porque el público lo siente y te lo va a reflejar. Eso es algo súper importante de tener presente. Hablemos de eso, de ver los ojos. ¿Qué tan...? Creo que quizás, no sé si puede ser un mito o no, pero generalmente se habla de si quieres conectar con alguien, mirar a los ojos. Pero he sentido, al menos en mi caso, que a veces puede ser un poco intimidante. Entonces, quizás hay casos y casos en los que se puede aplicar o no, o cuál es la forma correcta de hacer esa técnica. Mira, en comunicación hay otra palabra clave que me gustaría que el público se lleve y es equilibrio o balance. Todo en su justa medida. El contacto visual sí es súper importante para generar vínculos. Y de hecho han descubierto que cuando tú haces contacto visual con las personas, se refleja hasta en la voz. Y eso me parece increíble. Cuando tú ves a alguien a los ojos, tu voz se hace más conversacional, es decir, más natural, más relajada. Y eso es algo que definitivamente te va a ayudar cuando estás hablando en público, para no sentir que suenas muy robótico o como que estás recitando. Entonces, ver a los ojos al público en el escenario te permite generar una conexión que te ayuda también a ti a sentir que estás conversando con alguien y no solo repitiendo algo que te aprendiste de memoria. Pero puedes usar ciertos detalles o ciertos trucos. Por ejemplo, no veas a la persona que te está viendo así. Como que no le gusta estar ahí, porque si ves a esa persona negativa, te vas a sentir peor tú. A propósito, selecciona gente en el público que te haga sentir bien. A la derecha, al centro y a la izquierda. Entonces lo que haces es que miras a la gente que te hace sentir bien a la derecha, luego a los del centro y luego a los de la izquierda. Entonces tu mirada pasa por todo el salón y hace contacto visual, pero con la gente que te hace sentir bien. Con el tiempo uno empieza a ganar confianza, ya quieres ver al que te está viendo mal, pero eso pasa con el tiempo, entonces tienes que irlo practicando. Y como lo que decías de la intensidad, hablamos de equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? El ser humano, cuando hace una conversación, hace contacto visual aproximadamente un 70% del tiempo. ¿Qué significa esto? Que no tienes que ver intensamente al otro sin parpadear o sin de vez en cuando sacar la mirada, eso es normal. Si estás viendo a un público grande, no te quedes viendo solo una persona. Tienes que ir rotando con varias personas en el público. Hay esta frase en inglés que dice one idea, one look, o one line, one look, o one thought, one look, que quiere decir que por cada idea o por cada oración ves a una persona. Es como que completo la idea y luego veo a otra, y así. Porque ahí se siente que hay un contacto real y que no simplemente estás como pasando un paneo muy rápido de una persona a otra, sino que estoy conversando contigo. Entonces te veo, pero de vez en cuando es normal que quite la mirada y luego la regrese. Eso es más natural, menos intenso. Eso creo que me parece un muy buen truco. Sí. Y en cuanto a qué tanto deberíamos movernos en el escenario, sea nosotros trasladándonos a través de él o incluso gestionando, ¿cuál es la intensidad? ¿Cuál es el equilibrio perfecto para esas transiciones, digamos, corporales, hablando de gestos con las manos, hablando de poder caminar dentro de un escenario? Porque he visto, ¿no?, que a veces puede ser por nervios o puede ser desconocimiento, vas de un lado al otro y quizás eso puede distraer un poquito a tu audiencia.
Recuerden eso, equilibrio, alternar entre quietud y movimiento. Eso aplica a las manos, aplica a la mirada y aplica al movimiento en el escenario. Entonces, por ejemplo, mis manos, si te das cuenta, de vez en cuando están simplemente apoyadas, digamos, en mis piernas, pueden estar apoyadas aquí en el antebrazo, y eso es posición de descanso. Cuando estás hablando en público también tienes posiciones de descanso con las manos. Puede ser el famoso steeple, o manos en forma de rombo, puede ser simplemente poner las manos así, la que tú quieras, tener las manos sueltas. Pero de vez en cuando hablas, las manos se mueven. Pero no se mueven todo el tiempo, porque eso marea al público. Y lo mismo ocurre cuando te mueves en el escenario. Si acá está, digamos, mi presentación y yo estoy en este punto, empiezo hablando en un punto estable un rato, y luego me alterno y me muevo al otro punto del escenario. Pero paro nuevamente y hablo. Es decir, no queremos estar como ping-pong, moviéndonos de cada rato de un lado al otro, porque eso genera cansancio en la audiencia. Siempre recuerden, equilibrio y balance entre moverte y pausar. Perfecto. Pero estamos entrando al final de nuestra conversación y me gustaría quizás irnos primero con algo práctico, algo que tú nos puedas decir. Pónganlo, háganlo, practíquenlo y ustedes pueden mejorar por su cuenta sus habilidades comunicacionales si hacen esto recurrentemente. Uh-huh. Una cosa que pueden hacer de ley es grabarse, tener una grabación. De pronto, por ejemplo, si haces un Zoom, una reunión de Zoom o Teams, o si haces una presentación, o si haces un video, hay que perder el miedo de grabar y luego revisar la grabación. Porque es la mejor forma de darte cuenta. Como bien dijiste al principio, que me pareció el programa, muchas cosas hacemos en comunicación de forma inconsciente. Y hasta que alguien no la dice o hasta que no la vemos, no la creemos. Entonces, si tú te grabas, vas a revisar la grabación de esta forma, de 3 maneras. Primero, vas a poner en mute la grabación, en silencio, para concentrarte solo en tu lenguaje corporal. Y así vas a poder ver todo lo que hemos hablado en el taller. Estoy moviendo mucho las manos o muy poco, me estoy yendo a los extremos. Vas a poder dar cuenta de eso. Estoy con un lenguaje expansivo o estoy contraído. Luego vas a subir todo el volumen, vas a bajar el celular y solo lo vas a escuchar. Ahí vas a ver cómo está tu voz. Estoy hablando muy rápido o muy despacio. Hago pausas. Tengo muchas muletillas. Y hablando de las muletillas, esa es la tercera forma. Vas a transcribir, preferiblemente así, puño y letra, todo lo que dijiste, incluidas las muletillas, el 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 todo eso. Porque luego al leerlo vas a traer la conciencia de cuántas muletillas tienes, cómo está tu dicción, cómo está la riqueza de tu vocabulario. Hay palabras que repites mucho. Entonces, yo creo que grabarte y luego revisarlo con estos 3 filtros te va a permitir conocerte mejor y luego, pues, mejorar. Si tuvieras que hacerle una pregunta a la audiencia para dejarlos pensando, Okay. ¿cuál sería? Sobre comunicación. ¿Sí? Les preguntaría, ¿en qué aspecto de tu vida quisieras que mejore? ¿Qué aspecto de tu vida quisieras que mejore? Sea tu trabajo, sea tu relación de pareja, lo que sea. Y quiero que pienses de qué forma tu comunicación puede estarte ayudando para mejorar eso, o más bien de qué forma tu comunicación puede estar afectando para mal eso que quieres que mejore. Porque puede ser que la clave para eso que sueñas mejorar en tu carrera o en tus relaciones tiene que ver con cómo te estás comunicando. Pero, ¿y si dependiera de ti, de nadie más, solo de ti, qué cambio te gustaría ver en tu comunidad, en tu país, en tu sociedad en general? ¿Qué te gustaría ver si solo dependiera de ti? ¿Qué cambio me gustaría ver? ¿Sabes qué? Curiosamente, me gustaría ver que nos podamos comunicar mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Porque yo sí siento, y no sé si al público también le pase, que cada vez hay mayor polarización en cuanto a temas de política, temas de creencias, de cómo yo creo que debe ser la sociedad, etc. Y yo lo que siempre estoy viendo a mi alrededor son relaciones que se rompen, amistades que se pierden, discusiones en redes sociales infinitas y totalmente extenuantes. Entonces creo que me parece súper importante ver de qué forma podemos construir mejor comunidad desde la manera en que nos estamos comunicando con quienes piensan diferente de nosotros, y también hasta qué punto podemos empezar a tener mayor
habilidad para discriminar toda esta información que nos llega, que está como casi que pautada por el propio algoritmo o capaz por personas que lo pautan a propósito para dividirnos. Y eso es algo que me preocupa mucho en realidad. Y creo que la comunicación puede ser una clave para que como comunidades podamos seguir progresando, porque pienso en todo el tiempo y toda la energía que gastamos en discusiones que terminan tal vez siendo estériles o que solo se vuelven confrontativas y que no buscan llegar a consensos, que no buscan llegar a comunidad, porque si no podemos llegar a consensos, si no podemos comunicarnos bien y relacionarnos mejor, ¿cómo podemos sacar adelante otros proyectos? O sea, creo que es el primer paso, que podamos hablar los unos con los otros de forma que tienda a ser más respetuosa o más amable o más compasiva o con mayor interés de comprendernos. De forma más consciente, Sí. Escuchando y no Sí. solo oyendo. Sí. Vero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fue Gracias una a ti. gran entrevista y una gran conversación. Y espero alegra. seguramente que la audiencia también le gustará. Me alegra, muchísimas gracias por invitarme y espero también que lo hayan disfrutado y que les aporte mucho algo de valor. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.